Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. ¿Cuál ha sido el papel, el desempeño que han tenido los medios de comunicación, la radio, la televisión, inclusive los medios digitales en este proceso electoral? Se han caracterizado por la ética, por la equidad en la cobertura informativa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas llamadas noticias falsas? Bueno, para hacer un diagnóstico sobre este tan importante tema, en esta ocasión nos acompaña el periodista, académico, exconsejero electoral Jesús Cantú. Antes de la entrevista, le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con Viridiana Mondragón. En su primer mensaje, luego de que el INE diera a conocer los resultados del conteo rápido, la virtual ganadora de la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, refrendó de la siguiente manera su compromiso con la división entre el poder político y el poder económico, así como el derecho de libertad de expresión. Garantizaremos las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de concentración y movilización. Somos demócratas y por convicción nunca haríamos un gobierno autoritario ni represor. Respetaremos también la diversidad política, social, cultural y religiosa, la diversidad de género y sexual. Seguiremos luchando siempre contra cualquier forma de discriminación. Una vez concluido el proceso electoral, ¿qué tan equitativos fueron los noticiarios en las coberturas periodísticas de las candidaturas a la presidencia de la República? De acuerdo con el monitoreo encargado por el INE, entre el 1 de marzo y hasta el 26 de mayo, el tiempo dedicado en noticiarios de radio y televisión en todo el país se distribuyó de la siguiente manera, como se puede apreciar en la siguiente tabla. Claudia Sheinbaum con 40.15%, Xóchitl Gálvez con 36.94% y Jorge Maínez con 22.91%. Es decir, que en términos generales no se logró una equidad en los tiempos a cada candidatura, en particular a la de Jorge Maínez. En cuanto a valoración de la información, en la mayoría de las piezas periodísticas monitoreadas en noticiarios no se utilizaron adjetivos calificativos para referirse a las candidaturas. Solo en un 3.9% de las piezas periodísticas sí hubo valoración. La candidatura con más valoraciones positivas fue la de Claudia Sheinbaum Pardo y la que tuvo más valoraciones negativas fue la de Jorge Álvarez Maínez, tal como lo muestra esta tabla. Estas fueron tan solo algunas de las noticias más destacadas de la semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Viridiana Mondragón por ponernos al día del mundo, maravilloso mundo de los medios, las telecomunicaciones y del mismo periodismo. Una profesión apasionante. Jesús Cantú, bienvenido a esta entrevista. Al contrario, muchísimas gracias, Gabriel, por invitarme y hola, me da muchísimo gusto saludarte a ti y saludar a toda la audiencia. Jesús, la semana pasada el presidente de la República, en una de sus mañaneras, dijo palabras más, palabras menos, que él consideraba que los medios de comunicación, sobre todo se refería más a la radio y a la televisión, debían hacer un ejercicio de autocrítica, de revisión, porque desde su punto de vista, la cobertura periodística que hicieron durante el proceso electoral, pues no fue la más adecuada. Incluso él se refirió a la guerra sucia, particularmente. ¿Cuál es tu opinión sobre esta declaración del presidente López Obrador? A ver, lo primero que yo quisiera decir es que creo que los medios digitales en general, estoy hablando de radio y televisión, que son los que se monitorean, obviamente hoy tendríamos que incluir también a los medios digitales, los que están en la red, los que tienen sitios, portales, etcétera, para dar a conocer información, pero los digitales fundamentalmente han estado muy apegados y muy concentrados en cumplir con las reglas de equidad que les marca la autoridad electoral. Y en este sentido, cuando revisamos los resultados de esas reglas de equidad, de este monitoreo que se está haciendo por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hasta donde sé, pues resulta que sí, la cobertura de los tres candidatos presidenciales y en los distintos otros ámbitos de las contiendas electorales,
cumplen con estas reglas, ¿no? En el sentido de dar, en términos generales, el mismo espacio y el mismo tratamiento a todos los candidatos. Ahora, yo creo que la función de los medios de comunicación en procesos electorales va mucho más allá de nada más cumplir con la regla de la equidad. Es decir, tienen que estar muy conscientes, tenemos que estar muy conscientes todos los periodistas, que nuestro gran reto es cómo aportamos los mayores elementos de información, todos los que podamos, y habría que pues tomar diferentes vertientes de cada uno de los candidatos, más allá de las propuestas, para que la ciudadanía tenga toda la información disponible para poder tomar una decisión lo más informada posible. Y aquí hay una gran labor de los medios de comunicación, que obviamente se topa en muchos casos con las propias resistencias de los candidatos, que no quieren todos debatir, dependiendo de cómo vayan en la contienda. Sí, coincido contigo, Jesús, eso es indudable. De hecho, los monitoreos sí muestran que ha habido una mayor cobertura por razones lógicas, porque tienen más actividades a las dos candidatas, ¿no? A Xóchitl Gálvez, por supuesto, y a Claudia Sheinbaum, y en menor medida a el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Maínez. Sin embargo, creo que se puede llegar finalmente a una equidad, como bien dices, Jesús, con más trabajo periodístico. Sí, creo que debe haber mucho más trabajo periodístico. Hay algunos trabajos que son elementales, vamos a decirlo, lo que pudiéramos llamar, y déjame utilizar el anglicismo, el fact-checking, que es simple y sencillamente verificar todo lo que se refiere a hechos, a datos, a proyectos o a resultados que cada uno de los candidatos, pues ahora sí que promueve, difunde, inclusive promociona, ¿verdad? Respecto a lo que ha sucedido o cuál es la situación actual. Este solo hecho, lo han hecho ya algunos medios de comunicación después de los debates, inmediatamente hacer una verificación de los distintos datos duros y decir, este es cierto, este es engañoso, este es absolutamente falso, y creo que esa es una gran contribución, más allá de que todo el ciudadano pueda tener esta certeza de que lo que se está diciendo es cierto o no. Creo que también va revelando la personalidad de los distintos candidatos en el sentido de qué tan rigurosos son cuando dan una información, de qué tan mentirosos son eventualmente si se logra ver una tendencia clara de alguno de ellos que lo está haciendo totalmente por la libre, ¿no? Entonces, ese sería uno de los básicos y eso creo que ya medianamente se está haciendo. Creo, por otra parte, que también es muy importante y los medios, y ahí creo que nos quedan a deber algo, trabajar en lo que ha sido, pues ahora sí, la biografía de los candidatos. Es fundamental conocer la biografía de los candidatos y aquí en un momento determinado alguno podrá decir, bueno, inclusive será importante conocer, por ejemplo, los estudios que los respaldan, los estudios profesionales, etcétera. Pues yo creo que es muy importante desde esos momentos, desde cómo se comportaron en la universidad, pero obviamente mucho más lo que han hecho en la vida pública. Y hay inclusive hasta algunos rasgos de personalidad que creo que sería muy útil que los propios medios difundieran. Me refiero, por ejemplo, a la actuación de los candidatos ya en la vida pública, ya desde un puesto gubernamental, de un puesto público, de un puesto gubernamental, frente a una tragedia, frente a un éxito. ¿Cuáles han sido sus principales reacciones y cómo, en términos generales, son cercanos o no a la gente? Fundamentalmente toman decisiones desde el escritorio o no. En fin, creo que en ese sentido también hay mucho por trabajar y ahí hemos visto muy poco. Ahí realmente no hemos visto mucho en los medios. Obviamente los candidatos punteros por recomendación se niegan a debatir, pero los medios, no voy a decir que pueden hacer los debates, pero sí pueden confrontar las propuestas. Sí, abordas dos temas fundamentales justo de la importancia que tiene el periodismo,
para que en procesos electorales tengamos una sociedad más informada. Por una parte, esto que dices del fact-checking, ¿no? Que es la verificación de las noticias. Infodemia, por ejemplo, del SPR hace una labor en ese terreno, Animal Político, pero también agencias internacionales como AFP, y que invitamos, por cierto, a la audiencia a que navegue también a través de las cuentas que tienen en X, antes Twitter, incluso tienen algunos de sus aportes a través de YouTube, y es una buena manera que nosotros, nosotras como ciudadanos informados, estemos constantemente recurriendo a esto. Y lo otro es efectivamente, Jesús, este periodismo que debería desarrollar todavía mucho más. Por supuesto que oportunidades periodísticas para tener una sociedad más informada, las tenemos. Sin embargo, también es cierto, Jesús, y ahí coincido de alguna manera con lo que ha dicho el presidente, se han ocupado algunos de estos medios más en desarrollar guerras sucias, campañas incluso a veces de desinformación que tienen pues también alguna expresión en las redes sociodigitales o en asuntos muy triviales, en ocasiones simplemente para golpear al contrincante político. ¿Tú qué piensas? Bueno, creo que efectivamente porque adolece en una primera instancia, aunque se ha avanzado, como y tú señalas ejemplos muy claros de este fact-checking, pero es que el fact-checking debería ser algo indispensable del periodista. O sea, por definición, el periodista jamás debería difundir una información si antes no tiene la certeza de que esa información es veraz. No podemos caer en el juego o en la vorágine que causan las redes sociales y en este sentido, simple y sencillamente por la oportunidad, olvidarnos de verificar que esa información sea veraz. Y lo digo porque creo que es central. La diferencia entre guerra sucia, campaña negativa o confrontación es justamente el que sea verdad o el que sea mentira. El que justa, cuando se simple y sencillamente se está acusando a alguien de algo que es totalmente falso, el periodismo ni siquiera lo debería reproducir, o sea, y no puede pues atrincherarse o refugiarse en el hecho de que lo iban a hacer otros o de que iba a perder oportunidad. Entonces, creo que ahí hay una gran falta, pero también quisiera ser muy puntual en decir, no toda la información negativa de uno o de varios candidatos es guerra sucia. Es muy importante también el difundir aquellas cuestiones en las que han fallado o en las que hay deficiencias o en las que han tomado decisiones totalmente equivocadas. Es parte de la información que la ciudadanía tiene que tener. Pero obviamente, si no está verificado y si es una mentira, pues obviamente sí se convierte en una guerra sucia. Sí, claro, y más cuando lo retoman algunos periodistas, por ejemplo, muy afamados, que toman algunas informaciones falsas que están, sobre todo en X o en Facebook o llegan vía WhatsApp, se apropian de esa información y las difunden a sus audiencias, que son muy numerosas. Entonces, luego por eso aparecen, cosa que también les genera un enorme enojo en la sección de los miércoles de quienes quieren las mentiras. Pero ya tenemos que hacer la pausa, querido Jesús. Por favor, no se vaya. Vamos a continuar hablando sobre la labor de los medios de comunicación. Ya estamos de regreso en Media 20.1 hablando sobre la labor, sobre el desempeño de los medios de comunicación, incluyendo las redes sociodigitales en este proceso electoral. ¿A usted cómo le fue? A usted como audiencia, ¿cómo le fue en este consumo mediático? ¿Qué le pareció los noticiarios de la televisión, de la radio, lo que usted vio en las redes sociales, lo que nos enviaron las tías, los primos a través de WhatsApp? Bueno, estamos realmente, Jesús Cantú, en un momento, como dijera también el presidente, espectacular en materia de comunicación, porque tenemos una sobreabundancia finalmente de fuentes. Y lo cierto es que ahí hay buen periodismo, periodismo de investigación, pero también hay un mal periodismo. Creo que es un escenario muy distinto comunicacionalmente en este proceso electoral comparado con los anteriores, Jesús.
Sí, totalmente. Sin duda, y aunque el nacimiento del Internet, vamos a llamarla de la red, se remonta al siglo pasado, de hecho ya bastante atrás, estamos hablando casi medio siglo de que iniciamos con esto, o aproximadamente medio siglo, y también las redes sociales en términos generales ya tienen algunas decenas de años. La explosión de las redes sociales básicamente en la última década yo creo que ha sido el gran revulsivo de los sistemas mediáticos. O sea, hoy, y ya en la elección del 2018, en el caso de México, ya la elección del 2018 se escenificó mucho en las redes sociales, pero nada comparado con lo que hoy tenemos. Es decir, no existían todos estos pues vamos a llamarlos youtuberos, déjame utilizar dicha expresión, tiktokeros, tuiteros o ahora con X no sé cómo llamarlos, instagrameros, que hoy, facebookeros, que hoy tienen sitios específicos donde están divulgando información y donde pues estamos conociendo lo que está sucediendo en tiempo real, así esté muchos kilómetros alejado de nosotros y casi siempre o en muchas de las ocasiones comunicados por los propios actores. Entonces aquí nuevamente es donde tiene que entrar el carácter, pues vamos a decirlo, de verificación del auténtico periodismo. Es decir, tenemos que asumir que el periodismo de calidad, déjame también ponerle ese adjetivo que me parece fundamental, tiene que partir de la verificación y siempre será indispensable. Algunos asocian el periodismo nada más a los medios tradicionales, a prensa, radio y televisión. No, los otros medios, todos estos medios digitales que hoy tenemos a nuestra disposición, también hoy los tenemos que incluir como partes del sistema mediático y ahí es donde se requiere la labor periodística. Entonces, creo que ha faltado esta pues en muchos de los casos, inclusive la plena conciencia de parte de los periodistas de cómo se ha complicado nuestra tarea en estos momentos, precisamente por este revulsivo que son los sitios digitales y las redes sociales, que obviamente han modificado totalmente el escenario de pues, la composición de los sistemas mediáticos en el mundo. Sí, y tenemos evidentemente, tú bien lo has dicho, a nuevos actores en la escena comunicacional. Esto es, pues antes la sociedad se informaba sobre todo a través de los periódicos, la radio y la televisión, pero ahora tiene las posibilidades para tener acceso a una enorme cantidad. Ya lo decías, en este sentido yo te iba a decir, los influencers, ¿no? Que encontramos, por ejemplo, en YouTube o los podemos encontrar en X o en TikTok, que también están haciendo, algunos de ellos, periodismo, lo pongo entre comillas, pero que de alguna manera están influyendo. Pero justo ahí es donde hemos estado viendo también, y lo ha advertido Jesús, la misma Organización de las Naciones Unidas, digamos a nivel internacional, la UNESCO, y aquí en el caso de nuestro país, el Instituto Nacional Electoral, una serie de lagunas regulatorias. Es decir, nos quedamos con un modelo de comunicación política, el de México, el del 2007, que estableció reglas muy estrictas para la radio y la televisión, pero en el caso de las redes sociodigitales nos estamos confrontando con una realidad muy distinta y ahí están ocurriendo muchas cosas que han puesto en jaque en diferentes momentos a la autoridad electoral y a los actores políticos porque pareciera que es tierra de nadie. Sí, lamentablemente, efectivamente, vamos muy atrasados y cuando digo vamos muy atrasados, aquí sí hay que hacer justicia. Vamos muy atrasados en el mundo en términos generales para la regulación de todo lo que tiene que ver con todas estas vías digitales que hoy tenemos a nuestra disposición. Hay algunos países que han empezado a intentar, sobre todo estamos hablando de los europeos. Obviamente dejo fuera totalmente a países totalitarios o dictatoriales, como es el caso de China, que tiene totalmente regulado y controlado lo que es la red y las redes sociales, de alguna manera, pero hablo en el mundo libre. Hay algunos intentos en Europa, inclusive se ha estado discutiendo esta situación de la legislación que está por entrar en vigor en Estados Unidos
que tiene que ver con la cuestión de la propiedad del TikTok por la posible del uso de datos personales, ¿no? En fin, yo creo que ahí en el mundo estamos muy atrasados. En México, lamentablemente, apenas ha habido algunas discusiones, ni siquiera ha llamado la atención de los legisladores. Y creo que hay otro problema, y este es muy serio, no necesariamente es de las redes, pero sí es otra vez de la diferencia que debiese haber entre clara diferenciación, y habría que buscar cómo se logra, entre estos llamados influencers, que son muchísimos, estos que tienen sitios claramente interesados y claramente sesgados en lograr un objetivo, a veces totalmente comercial, a veces totalmente político, pero obviamente con intereses muy puntuales, y lo que debe ser la labor de un periodista que debe ser pues totalmente independiente, totalmente autónomo, debe ser crítico y debe ser riguroso en su ejercicio profesional si quiere que se le respete, porque tenemos que estar conscientes de que seguirá creciendo la masa de influencers muy seriamente en todo el mundo. Y ahí es donde tiene que haber alguien a quien se le pueda tener confianza, que nos pueda decir, esto es cierto, esto es falso. Esto lo estamos comprobando. En algunos casos no se puede afirmar ni la veracidad o falsedad de la información, pero sí se puede decir, a ver, con cuidado, estamos trabajando en esto, y obviamente donde también se tiene que tener mucho rigor para la información que se difunde, pero también para las opiniones y para inclusive los programas que se transmiten, porque hoy lo que logra la red y las redes es que sean en muchos casos los propios actores, los interesados, los que están difundiendo la información. Sí, sí, sí. A la par que crecen los influencers, los nuevos medios digitales, y esa es una advertencia que se ha lanzado a nivel internacional, también han aumentado desafortunadamente las campañas de desinformación y estas herramientas, por ejemplo, de verificación y el papel más activo que deberíamos tener las audiencias debería ser pues un terreno a desarrollar para contrarrestar pues todo esto que termina socavando el derecho de la información de la ciudadanía e incluso los procesos democráticos. También la semana pasada, Jesús Cantulla, para ir aterrizando, que nos pasaríamos toda una tarde entrevistándote sobre este fascinante tema, pero ya tenemos que ir cerrando. También la semana pasada, el presidente dijo que, pues, desde su punto de vista, y creo que tiene algo de razón, pero tú eres el experto, Jesús, dice, los medios de comunicación no han sido ya determinantes en las elecciones, es decir, todas estas campañas a favor o en contra de un candidato no necesariamente se reflejan en los resultados electorales. Yo sé que esto se ha investigado también de una manera muy académica, muy profunda, pero ¿cuál es tu percepción ahora pues, de esta afirmación? A ver, mi percepción es que los medios de comunicación han sido y están siendo determinantes todavía en el 2012. Ahí me tocó dirigir una investigación que hicimos desde el Tecnológico de Monterrey, donde se definía cómo los sesgos de la televisora tuvieron de los medios por los que se informaban, incluyendo la radio y la prensa, tenían influencia sobre el sentido del voto de los electores. Sí, en 2018 ya emergieron mucho más fuertemente las redes, y creo que hoy está haciendo los medios digitales. Estoy dejando aquí a los electrónicos, radio y televisión. No estoy diciendo que no tengan, por supuesto que creo que influyen, pero lo tienen también mucho a través de lo que están haciendo, a través de sus sitios en internet, e inclusive de su comunicación en redes. Y yo creo que también toda la comunicación que se da en las redes entre la ciudadanía tiene un impacto. Yo no tan solo no descarto, yo sí pondero mucho lo que sucede en redes con lo que va a ser el resultado electoral el resultado de esta próxima elección. No para decir que necesariamente va a ser determinante, porque recordemos, pues obviamente todo lo que ya hemos dicho, tiene que estar respaldado con hechos, con evidencias, con datos duros,
que finalmente sean lo que definan. Pues nos deja reflexionando Jesús Cantú sobre el papel de los medios de comunicación y pues yo me despediría de nuestra audiencia, querido Jesús, no sé si compartas la idea de lo que aquí reiteramos constantemente en este programa, que es de que las audiencias debemos tener una participación cada vez más activa en los contenidos que recibimos, Jesús. Totalmente, yo creo que es fundamental pues este pensamiento crítico, esta recepción crítica de toda la información que recibimos. Exactamente, y un contraste también de todo aquello que estamos efectivamente recibiendo en relación pues con otras fuentes. Jesús Cantú, ha sido un gran honor que nos hayas acompañado en Media 20.1. El honor es mío. Muy buenas noches a todas y a todos. Muy buenas noches, Jesús, y muy buenas noches también para usted. Hasta la próxima semana.